Al prefecto de Manabí. Según el reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, con corte al 2 de marzo de 2025, las inundaciones han dejado un saldo alarmante en esa provincia. 4 personas fallecidas, 48.051 personas afectadas, 12.568 familias damnificadas, 1.837 personas en condición de albergue, 12.603 viviendas afectadas y 6 viviendas destruidas. Además, 1.63 kilómetros de vías comprometidas. Además, Manabí está viviendo un fenómeno climático extraordinario. Febrero de 2025 ha sido el mes con la precipitación más alta de los 47 años, de los últimos 47 años en la cuenca del río Portoviejo. Es decir, en el último medio siglo son las lluvias más fuertes que está enfrentando en un mes de febrero la provincia de Manabí. Con esa antesala le damos la bienvenida al prefecto de la provincia, Leonardo Orlando. Leonardo, buenas tardes. Daniel Montalvo le saluda desde la ciudad de Quito. Es un escenario preocupante el que están viviendo. ¿Ya tienen los recursos? ¿El gobierno les ha entregado recursos para que puedan enfrentar esta emergencia? Muy buenas tardes, Daniel, a usted y a todos los hermanos en Quito y en todo el Ecuador, a todos los manabitas, esa gran colonia de manabitas en Quito. Bueno, lamentablemente aún no se nos asignan los recursos de ninguno de los meses pendientes del modelo de equidad territorial, los saldos de los meses de noviembre del 2023 y 2024, que equivalen prácticamente al 93% de una alícuota, la alícuota del mes de diciembre, la alícuota del mes de enero, y ahora se acabó el mes de febrero y tampoco recibimos ningún tipo de transferencia, así como 6 meses de las asignaciones corrientes de la competencia de riego y drenaje, que totalizan una deuda de 28.2 millones de dólares solo por el modelo de equidad territorial y las asignaciones mensuales de riego y drenaje, y en total la deuda ya se aproxima a los 50 millones de dólares por otros conceptos, y en esas circunstancias estamos enfrentando la más dura crisis climática de las últimas décadas en la provincia de Manabí, teniendo a Puerto Viejo como el cantón más afectado de la provincia y del Ecuador. Perfecto, el día eh, miércoles, ayer, le escuchamos al presidente de la República en una entrevista en Radio Única en la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos, y al ser consultado dijo que han llegado hasta los rincones más alejados del país con la ayuda para enfrentar la crisis invernal. ¿Qué le han llevado a la provincia de Manabí las instituciones del gobierno? Bueno, las instituciones del gobierno, básicamente quienes atienden las competencias de asistencia humanitaria, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo y el MIES, están haciendo entregas de kits, de alimentos, de asistencia humanitaria, de limpieza, de aseo y colchones, vituallas. Nosotros también, los GAT cantonales también estamos llegando con colchones, con brigadas médicas. Es decir, todos los niveles de gobierno tenemos que llegar de acuerdo a nuestras competencias y a nuestras capacidades institucionales con esa asistencia humanitaria, la atención de salud, y sobre todo en el caso de la provincia de Manabí, la prefectura de Manabí es la que lidera la mayor cantidad de intervenciones hasta la presente fecha en esta estación invernal. Son 172 acciones de respuesta, además de las acciones preventivas que hemos realizado, como lo hacemos cada año de acuerdo a una planificación de las contingencias por la llegada de cada estación invernal. Así que, pero eso es un tema que tenemos que hacer todas las instituciones, y bien por cada institución que llegue con la respuesta a las personas que han perdido sus viviendas o que han perdido sus enseres, que están en albergues temporales. Pero aparte de eso, creo que una función y misión fundamental, en este caso dentro de una emergencia del gobierno central a través del Ministerio de Economía y Finanzas, es que
sin distinción a todas las prefecturas del Ecuador, a todos los municipios y juntas parroquiales, se nos hagan llegar los recursos y con prioridad a aquellas provincias y cantones y parroquias donde las emergencias están siendo mucho más fuertes y recurrentes. Eso es lo que hemos venido pidiendo e insistiendo, de que las prefecturas del Ecuador, y en este caso hay prefecturas a que se nos deben muchos más meses y valores por habitante, seamos atendidos, y más si tenemos de por sí una emergencia tan crítica por la situación invernal. Nuevamente regreso a las declaraciones del presidente y él ha dicho, bueno, el invierno lo enfrentamos todos los años. ¿Dónde está la planificación de las prefecturas para enfrentarlo? Se cuestionaba él. Bueno, las prefecturas estamos con una planificación. De hecho, tenemos un plan multiamenazas aprobado por primera vez en la historia de la provincia, donde se ha caracterizado los riesgos identificados, caracterizado los riesgos por tipo, por su naturaleza, riesgos de inundación, riesgos de movimientos en masa, los riesgos de sequía, los riesgos de tsunami y de movimientos sísmicos, ya que somos una provincia que tiene el más amplio perfil costero del Ecuador. Si no hubiéramos actuado con prevención y con preparación, de tener una capacidad de respuesta en la asistencia en salud, en kits de asistencia humanitaria, también la maquinaria, a pesar de que esta iliquidez la venimos sufriendo, se ha venido agravando desde el mes de noviembre, en que recibimos el 60% de la alícuota correspondiente en ese mes a octubre, y de allí, desde el mes de octubre, que fue el último mes que recibimos una alícuota completa correspondiente al mes fiscal de septiembre del año 2024, en el mes de diciembre recibimos nuevamente el 60% de una alícuota del modelo de equidad territorial, en el mes de enero el 40% de una alícuota, y en el mes de febrero, al terminar el mes, no recibimos un solo dólar, y ya van los primeros días de marzo y seguimos sin recibir ninguna asignación de los valores pendientes. 40% de octubre. Las labores de prevención que normalmente se hacen con más énfasis en el último trimestre del año, ya que la iliquidez se traslada hacia el pago de nuestras obligaciones con los proveedores que tienen contratos vigentes con la prefectura, entre otras cosas de transporte y de alquiler de maquinarias tan necesarios para proteger las riberas de los ríos, y también tan necesarios para proteger el perfil costero, que lo atendimos prácticamente en más de un 90% con maquinaria propia y contratada por parte de la prefectura. Supongo que ustedes estarán en contacto con el ministro Luis Alfredo Jaramillo, nuevo titular del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué respuesta les ha dado? Bueno, hemos hecho varias comunicaciones, tanto al anterior ministro como el actual. Pero y una conversación, perdón, prefecto, No, que te interrumpa, pero el una comité, conversación, una llamada telefónica, un mensaje, alguna forma en la que un contacto directo con el funcionario. con los ministros que hemos podido hablar, con el secretario nacional de gestión de riesgos y con el ministro Luque, que lo encontramos en un recorrido coincidentemente en la vía Puerto Viejo Santana, en la comunidad Estancia Vieja, y les transmitimos la necesidad de los recursos. ¿Y A la qué secretaria le de dijeron Administración Pública los dos también le hemos ministros? hecho llegar comunicaciones, le hemos copiado las comunicaciones hechas al presidente y al ministro, al nuevo ministro de Economía. Hemos hablado, ha habido cambios en el viceministerio, hemos hablado con el subsecretario de Relaciones Fiscales, que es quien lleva la relación con los gobiernos autónomos centralizados, pero nuestro comité ejecutivo, que tenía agendada una audiencia para el miércoles anterior, el mismo día en que se iba a desarrollar esa audiencia, en horas de la mañana, fue cancelada a primera hora del día. Entonces, no hemos tenido desde nuestro... Desde ahí no les reagendan. O sea, desde Sí, lo que les cancelaron la semana anterior, ¿no les han reagendado? eso lo puede usted confirmar con nuestra compañera presidenta del Congope. Nosotros tenemos un chat de prefectos, y lamentablemente no hemos podido ser atendidos de manera individual o conjunta. El comité ejecutivo, que le integran 5 prefectos, y esperamos, estamos haciendo todas las gestiones individual y colectivamente con nuestra asociación o nuestro consorcio de gobiernos provinciales en Congope, que nos representa y justamente respalda, apoya todas las iniciativas, gestiones y necesidades de las prefecturas del Ecuador, sin perjuicio de todas las gestiones. Hemos hablado hoy en el COE provincial, hemos insistido nuevamente, también lo hemos hecho a nivel de la Cámara Provincial. El Pleno del Consejo la semana anterior respaldó una resolución para solicitar
tanto las asignaciones pendientes a todos los gobiernos autónomos centralizados de la provincia, como pedir una reunión de trabajo específicamente para dar prioridad a la atención de las emergencias en los cantones de la provincia de Manabí. Esperemos tener respuesta lo antes posible, ya que Manabí de largo es la provincia más afectada del Ecuador, con cerca del 60% de la población que ha sufrido algún tipo de impacto y de afectación por la fuerte estación invernal. Perfecto. ¿Hasta cuándo las finanzas del gobierno provincial de Manabí le dan o le alcanzan para enfrentar una emergencia si no llegan estos recursos? Y Bueno, esto ya porque se requiere equipo caminero, se requieren bombas para dragar, por ejemplo, vías, las de segundo y tercer orden o las vías internas que son responsabilidad de la prefectura. Eh, ¿Hasta cuándo les alcanzan los recursos? Porque vienen otras obligaciones, vendrán, supongo que desembolsos de planillas de obras que están contratadas. ¿Hasta cuándo les alcanza el flujo actual para seguir enfrentando una emergencia si no llegan estos recursos por parte del gobierno? Bueno, realmente tenemos el flujo mínimo necesario para poner en operación las máquinas con combustible, pero ya no le pudimos pagar el mes de febrero a todo el personal, tanto Hay de funcionarios los impagos en la gobiernos, prefectura. sí, del mes de febrero ya no pudimos porque atendimos con la última alícuota completa que recibimos, que fue la del mes de octubre, atendimos las obligaciones laborales con la Seguridad Social, con el Banco de Desarrollo, con el SRI y pagos mínimos a los proveedores. Hasta el mes de enero pudimos llegar con el pago de la nómina, considerando que en diciembre hay una doble remuneración que pagar, la 13ª remuneración. Entonces, cuando más necesitamos los recursos para justamente en la etapa de prevención y en donde hay un pago adicional de remuneraciones a todos los servidores públicos, y ahora ante la fuerte emergencia que tenemos por la estación invernal, y antes la tuvimos a finales de diciembre, principios de año, por la fuerte temporada de aguaje y oleaje, también la más fuerte de los últimos 12 a 15 años, dicho por expertos oceanógrafos, por el sector pesquero y turístico de nuestro perfil costero. No tuvimos recursos ya para esa fecha, ya los mínimos necesarios que nos permitió cubrir las remuneraciones de diciembre y la 13ª remuneración. Y luego eso es lo que hemos estado cubriendo, nómina y obligaciones con el IES y con instituciones públicas y los recursos para comprar, que se paga por anticipado, el combustible a Petroecuador. La Entonces, siguiente, sí. en estas circunstancias, cada vez se hace más complicado sostener la operatividad del gobierno provincial, ya que la deuda ya se hace insostenible y Manabí es la provincia a la que se le adeuda más por habitante de todas las prefecturas del Ecuador. La siguiente pregunta se desprende de una narrativa del gobierno. ¿Ha invertido, por ejemplo, usted en carnavales, en espectáculos, en contratación de artistas y ahí se le fue liquidez? Porque esto es lo que han intentado posicionar. Y yo le pregunto, esto para tenerlo claro también, o sea, hay inversión, por ejemplo, en espectáculos en el último feriado y a esa plata bien podría haber servido para enfrentar la emergencia. En lo absoluto, estimado Daniel, no hemos realizado ningún tipo de espectáculo público de artistas ni O nacionales sea, ni no es que extranjeros. por ahí le está faltando la plata a Manaví, porque hay, si usted escucha algunos voceros políticos del gobierno, tienen esa narrativa. Entonces yo le pregunto, entonces, si en Manaví no se han destinado a eso, ¿qué van a hacer? ¿Cuánto van a esperar, ministro? Porque, perdón, prefecto, porque la situación de la emergencia todos los días tiende a agravarse más. Yo estaba leyendo en el espacio de noticias de este programa y nos daban cuenta de que al menos 8 provincias están declaradas en emergencia vial. Y todos los días no es que la situación de lluvias dan tregua un día y dicen, hoy no vamos a llover para ver que recuperen fuerzas. Sigue y sigue lloviendo. Entonces uno se pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a hacer? Bueno, vamos a seguir trabajando porque Manabí no se puede detener, tiene una prefectura de gente cercana, responsable, con técnicos y obreros profesionales que
que estamos dando esta dura batalla ante las inclemencias del tiempo y también ante Pero la con falta de esas respuesta. virtudes no se logra atender solo la Sí, emergencia. ante la falta de respuesta del gobierno, hemos hecho todas las gestiones posibles. Hemos recibido el respaldo también de asambleístas de la provincia de Manabí, que también dentro de sus facultades de control político están exhortando, demandando que se atiendan a los gobiernos autónomos descentralizados de la provincia. Hemos tenido el respaldo del Pleno del Consejo Provincial, donde está representado ¿Y ha los hablado con municipios. el gobernador al menos o gobernadora? No Sí, tengo sí, claro. hoy posterior a la sesión del COE, le hemos explicado la situación y conoce que la principal institución que da la mayor cantidad de respuestas, incluso apoyando a la atención que debe dar el gobierno central, la red vial estatal, ha sido la prefectura de Manabí. En general, las prefecturas estamos apoyando al gobierno central más allá de las competencias en la atención de la red vial. Estamos con responsabilidad, hemos asumido el liderazgo de los COE provinciales y dentro del sistema descentralizado de gestión de riesgos estamos trabajando en prevención y mitigación para que no haya más afectaciones, atendiendo también en salud, en asistencia humanitaria, pero ya corresponde a quien administra las finanzas públicas y al gobierno central cumplir con la Constitución y la ley, porque los recursos les corresponden por mandato constitucional y legal en su porcentaje de participación de los ingresos tributarios, el 21% de los ingresos tributarios y permanentes y el 10% de los ingresos no permanentes que deberíamos recibir sin tipo de excepción ni dilación mes a mes cada gobierno autónomo descentralizado. Estamos pidiendo y reclamando lo justo, lo que le corresponde a la provincia, más aún en emergencia. Entonces, eso ya ustedes tienen también la posibilidad de preguntar. Nosotros tenemos incluso reconocidas las deudas por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, son deudas en firme. Son deudas en firme. El Congope ha consolidado la deuda a todas las provincias, son más de 600 millones de dólares. Se actualizan en función de aquellas prefecturas que les van cumpliendo, pero por ahora de lo que conocemos a 9 provincias del Ecuador todavía no se nos acredita ningún valor desde el mes de enero en que se recibieron las últimas asignaciones para estas 9 provincias. Esperamos que se cumpla con la mayor oportunidad posible para poder enfrentar en articulación, en cooperación, en coordinación, una emergencia tan fuerte como la que estamos viviendo. En el caso de Manabí, hay cantones muy afectados que están en situación de emergencia territorial y que han sufrido fuertes afectaciones. Son cerca de 50.000 personas las afectadas, más de 12.600 familias las afectadas ahora en Manabí de largo, cerca del 60% de las afectaciones sí, en familias, en viviendas y en número de personas está en la provincia de Manabí de todo el Ecuador, así que demandamos al gobierno que cumpla con la Constitución y la ley, con las asignaciones que le corresponden al territorio y al pueblo manabí. Revisábamos algunas de las cifras antes de empezar la entrevista. Prefecto, una emergencia requiere una respuesta técnica y operativa. No obstante, es imposible quitarle el velo político. ¿Le considera que puede existir un origen político en la decisión de a qué provincias se les entrega recursos y a qué no? ¿Y a qué provincias no? Eso sería un incumplimiento, ya hay un incumplimiento de la Constitución y la ley, pero sería aún más grave dentro de las 9 provincias que hoy hemos tenido el reporte desde el Congope. 8 provincias son lideradas por prefectos de la Revolución Ciudadana. No debería existir esto. Y de esas 8 hay algunas, además de Manabí y de Pichincha, que he conversado con los prefectos y la prefecta. ¿Hay alguna otra de las que tienen una administración de su tienda política que están recibiendo este trato? 8 no hemos recibido. Las 8 están en ese grupo de 9. Sí, hay una sola que no corresponde a su prefecto a la organización política de la Revolución Ciudadana. ¿Qué es? ¿Qué provincia? Esperemos que pronto a esa provincia, a todas, que no haya ningún tipo de discriminación de naturaleza política, pero es una coincidencia que nosotros de plano decimos no es justa porque no hay razón que por temas ideológicos o políticos no se castiga al prefecto o a la institución, se termina castigando
al pueblo al que se debe servir. Así que esperamos que esto disponga el señor presidente de la República, al ministro de Economía y Finanzas, y a su vez a las instancias operativas pertinentes, que se cumpla sin excepción. Se han ido dando transferencias desde la semana pasada y en estos primeros días de esta semana corta, que termina el día de mañana, los días hábiles de esta semana, y esperamos que a las 9 provincias que aún nos falta recibir una asignación, que no la habríamos recibido desde el mes de enero, en febrero no recibimos ningún tipo de asignación, y estamos en una situación, buena parte de las provincias, la mayor parte de las provincias de la costa, en una situación de emergencia climática, que todas, sin excepción, recibamos los recursos de al menos una alícuota, ¿no? Y estamos prestos. Hoy hemos respondido al Ministerio de Economía y Finanzas una propuesta de recibir bonos del Estado por los meses últimos de noviembre del 2024. Cerrándoles las llaves les están obligando a aceptar bonos. Nosotros hemos dicho que estamos abiertos a recibir bonos por los saldos del año 2023, del modelo de equidad territorial y también de las asignaciones mensuales de riego y drenaje. Hemos contestado eso el día de hoy formalmente al Ministerio de Economía y Finanzas, y que estamos abiertos de que una parte en bonos, otra parte en efectivo. De años de los dos gobiernos anteriores que han quedado pendientes, obligaciones por recuperación del IVA y por competencia de riego y por competencia de agua, que estamos prestos a conversar, a dialogar, a recibir una propuesta de bono, pero por las asignaciones mensuales del año 2024 y mucho menos las del 2025, no estamos en capacidad de recibir bonos porque se requiere liquidez, hay que pagar obligaciones primero con nuestros trabajadores, luego con el IES, con el Banco de Desarrollo, con el SRI, con Petroecuador, que no reciben estos bonos al 100% de su valor nominal y ni siquiera con ningún tipo de descuento. O sea, sencillamente no hay la forma de pago a estas instituciones públicas del Estado, del gobierno central y del Estado central, de pagar en bonos. Entonces es tremendamente injusta la situación, ya que nosotros sí tenemos que esperar años para recibir algunas asignaciones que por Constitución y ley debimos haber recibido mucho antes, como la competencia de riego y drenaje cada año. Ya recibimos 3 años de competencia de riego. Al inicio de este gobierno se llegó a un acuerdo histórico y saneamos la gran mayoría de provincias del Ecuador, 21 a 23 provincias, 3 periodos de competencia de riego y drenaje para inversión. En el caso de Manabí fueron 3 años que sumaban 9.6 millones. Entonces hemos contribuido, hemos cooperado ante la situación fiscal heredada, pero ya estamos hablando de que de esta deuda de cerca de 50 millones, 31.3 millones corresponden al periodo actual de gobierno. Esto estamos hablando de que el 62.6% de la deuda que tiene el gobierno central con la prefectura de Manabí corresponde al actual periodo de gobierno. Otra de las acusaciones, sí, con dignidad, con actividad, pero siempre con respeto, con altura, pero obviamente con el sentido de urgencia que una atención de emergencia demanda a través de la canalización de los recursos que por Constitución y ley le corresponden al pueblo de Manabí. En otra entrevista el presidente hizo una mención de que alcaldías y prefecturas que son administradas por mandatarios de Revolución Ciudadana, es decir, por gente que fue electa en sus provincias o en sus cantones por Revolución, habrían destinado fondos a la campaña. ¿Hay alguna forma de probar, de evidenciar esto? ¿Han recibido ustedes alguna observación o queja puntual por escrito y formal al respecto? No hemos recibido ni recibiremos porque hemos actuado siempre dentro del marco de la Constitución y de la ley. Primero, es una aseveración totalmente. Pero sí la tiene que haber escuchado. O sea, sí la tiene que haber. Tuvimos acceso al fragmento de esas declaraciones, totalmente alejada de la realidad. Primero, porque somos respetuosos de la Constitución y la ley. Segundo, porque nosotros hemos evidenciado siempre el cumplimiento irrestricto a las normas electorales, y también porque estamos claros, tenemos un compromiso de honor y de amor, 25 años de servicio público sirviendo honestamente a nuestro pueblo, de lo que son las prohibiciones en el marco de un proceso electoral y las prohibiciones de todo servidor público, pero sobre todo los principales límites que tenemos todo servidor público y todo ciudadano son los límites éticos y morales. Jamás
haríamos algo reñido con la ética y respetamos. Me queda claro. Y además, un tema, no se puede mezclar los temas que son constitucionales y legales de asignación de recursos con el legítimo derecho que como ciudadanos tenemos de tener una orientación política, pero que actuamos en el marco de la Constitución y la ley, sin intervenir de ninguna naturaleza, porque sabemos, primero, las restricciones constitucionales, legales, y también los precedentes judiciales del Tribunal Contencioso Electoral. Así que nosotros hemos estado destinando nuestros esfuerzos y hemos consagrado todo nuestro sacrificio a servir a la provincia, y adicionalmente lo que estamos haciendo es un reclamo justo, digno, altivo, pero en el marco del respeto, Leonardo, perdón, a la ley, a la articulación con todos los niveles de gobierno de los recursos que le corresponden por ley a Manabí. Una pregunta más. Son 1.837 personas que en Manabí están en condición de albergue. Y la Secretaría de Gestión de Riesgos, estoy leyendo una nota del portal de Radio Pichincha, que dice que los albergues en Manabí, Guayas y Los Ríos están en su capacidad máxima. ¿Usted nos puede confirmar esto en lo que tiene que ver con Manabí? ¿Están en su máxima capacidad y este rato? Bueno, principalmente los albergues están en la mayor parte en el cantón Puerto Viejo. Hay nuevos alojamientos temporales que están previstos, o sea, o están dentro de una planificación, principalmente centros educativos, más ahora que ya han terminado las clases. Claro, están en etapa de pero vacaciones. En la actualidad, obviamente, se asignan el número de familias en función de la capacidad, pero justamente eso fue una de las resoluciones que tomamos, de anticiparnos, porque la temporada de lluvia, las predicciones meteorológicas indican que se mantendrán con fuerza e intensidad y recurrencia durante el mes de marzo, que en las zonas bajas de mayor riesgo de inundación se prevea tener ya alojamientos temporales listos. Incluso hemos hablado con el subsecretario de respuesta de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo ayer, que también estuvimos liderando la reunión de las mesas técnicas del COE provincial previo a la sesión de hoy, y hemos también hecho esa recomendación y hemos acogido y queremos hacer de Manabí un modelo al tener un puesto de mando unificado en el ECU 911, tal como se lo gestionó y se lo planificó y ejecutó durante el terremoto del 2016, y que pueda servir de referencia para todos los COE provinciales. Y nosotros también lo hemos dispuesto e implementado un puesto de mando unificado dentro del COE institucional que tenemos como prefectura, y lo mismo hemos exhortado a todos los COE cantonales y a todas las instituciones y líderes de mesa que conforman el COE provincial. Con eso nos quedamos. Leonardo Orlando, prefecto de la provincia de Manabí. Son casi 50 millones de dólares que les adeuda el gobierno. Necesitan ese dinero, nos ha dejado claro, para enfrentar la emergencia por el invierno. Han presentado el día de hoy, si es que no me está traicionando el dato, una respuesta a la propuesta del ministerio para recibir parte de esos recursos en bonos, pero necesitan otra parte en circulante para atender lo más urgente. Gracias, prefecto. Buenas tardes y que Dios bendiga a Manabí y al Ecuador. Son las 18 horas con 5 minutos. 18 horas con 5 minutos. Vamos a hacer contacto con el COE Metropolitano. El monitoreo a una ciudad en constante movimiento. En vivo desde la sala situacional. Reporte con el COE Metropolitano. 5 minutos han pasado desde las 6 de la tarde. Hacemos contacto con el Centro de Operaciones de Emergencia del Distrito Metropolitano de Quito. Ahí se encuentra nuestra compañera Verónica García para contarnos las novedades, las últimas novedades registradas en esta jornada en torno, sí, a las emergencias aquí en el Distrito Metropolitano. Verónica, buenas tardes. Daniel Montalvo te saluda desde los estudios. Daniel,